Comencemos pues entonces con nuestro estudio del día de hoy. Hemos estado caminando a través de un maravilloso estudio del libro de Eclesiastés y el día de hoy continuaremos con este precioso estudio. Los hombres viven obsesionados con la inmensidad de lo eterno. ¿Tendrán eco nuestros actos con el devenir de los siglos? ¿Recordarán nuestro nombre los que no nos conocieron cuando ya no estemos? Se preguntarán quiénes éramos, la valentía que demostramos en la batalla o lo apasionados que fuimos en el amor. Estas fueron las palabras de Odiseo de Ítaca que reflejaban la necesidad del ser humano por quedar plasmados en la eternidad, por jamás ser olvidados. Entonces, de la misma manera, la lógica del ser humano ha continuado de esta manera, que en sus necesidades básicas, en su lógica, es el querer seguir siendo recordados. Dije yo en mi corazón, ven y ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí que también esto era vanidad, y a la risa dije enloqueces y al placer de qué sirve esto. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en los cuales se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté mis viñas, me hice huertos, jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar, e ellos hice el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, cantoras y de deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Más que eso conservé conmigo su sabiduría, y no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté corazón de placer, porque mi corazón gozó de todo el trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego las obras que hicieron mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Después volví a mirar para ver la sabiduría de los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino solo lo que ya ha sido hecho. En primer lugar, notamos que Salomón decidió en su experimento entregarse al placer, pero él dijo, esto está de paso, él enseña que él no perdería en la sabiduría. Es decir, me voy a entregar al placer como un experimento, pero voy a estar cuerdo. Desgraciadamente, la mayoría de las personas que deciden entregarse al placer lo hacen de una manera en la que me entrego y ya no me importa lo demás. Y eso puede llevar a unas desgracias irremediables. Entonces, Salomón está diciendo, me voy a entregar al placer, pero conscientemente, o sea, guardando la conciencia. Todo esto, desde luego, entendiendo que voy a estar bien. Perdón, desde luego entendiendo que voy a quedarme en que voy a hacerlo de una manera consciente, no sin pensamiento, o sea, de una manera desenfrenada pero consciente. Me voy a entregar al placer. Y bueno, en este camino del placer, lógicamente encontró que no había nada. Los estoicos, los romanos y absolutamente todas las civilizaciones que decidieron entregarse al placer acabaron en la muerte. Porque cuando tú decides entregarte al placer en el sentido que tú lo quieras pensar, no, vas a acabar mal. El emperador Mesala y Caracalla en Roma eran emperadores entregados a sus placeres, estaban enfermos sexualmente precisamente por eso, porque uno de ellos se metía con su hermana, el otro lo hacía con tanta mujer se lo encontraba, y finalmente lo que sucedió fue que la vida de ambos terminó, y poco después Roma cayó. Roma, esa gran ciudad que fue levantada por grandes artesanos y que se necesitó una inteligencia sublime
para levantar Roma, esa gran ciudad fue destruida precisamente por personas que administraron la ciudad de Roma, y cuando y después, al haberse entregado de los placeres, esa gran ciudad fue destruida. O sea, una gran ciudad tan tremendamente levantada, una preciosa ciudad, fue destruida por los placeres. El propio Salomón dice que el hombre que no se sabe controlar es como una ciudad destruida. Así. Entonces, lo dice en Proverbios esto Salomón. Entonces, el camino del placer, decir, voy a vivir para el placer, no tiene ningún sentido más que la muerte. No existe eso. El placer es algo que el ser humano acepta, que el ser humano recibe y que le gusta, pero el placer no te va a decir, voy a vivir para el placer, solamente te va a hacer daño. Ahora bien, la Biblia también nos enseña que el autor de todas las cosas placenterosas que hay en el mundo es Dios. Él es el autor de todas las cosas, incluso del placer. Él es el que te puso músculos maceteros para reírte, en fin. Y lo único que el diablo puede hacer es torcer los placeres que Dios ha hecho. Pero el diablo no puede hacer más que eso. Torcer lo que Dios ha hecho. Entonces, de la misma manera, cuando el ser humano se entrega al placer, solamente está entregándose al placer que Dios ya ha dicho, pero de una manera en contra de Dios y de una manera que el diablo ha torcido. Así que el placer realmente no te va a dejar, el vivir para el placer solamente es tu propia autodestrucción, porque también es decirle a Dios, Señor, no me interesa tu camino, yo voy a vivir haciendo lo que a mí se me dé la gana. Por eso, de cualquier manera, es tu autodestrucción. Y así que después él hace algo todavía más tranquilo. Dice, bueno, voy a engrandecer mis obras, voy a edificar para mi casa, voy a plantar para mis viñas. Me hice jardines y planté en ellos todo árbol, me amontoné también plata, oro, tesoro, y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Entonces, aquí es algo que el ser humano hace normalmente. Bueno, en estos siglos civilizados, este es un siglo ya civilizado, por así decirlo, la gente dice, ok, sigue viviendo para el placer. Es lo que actualmente se entiende. Sigue viviendo para el placer, pero trata de ser moral. O sea, ok, sí, mira, pórtate bien, trabaja y emborráchate, pero eso sí, acuérdate que hay responsabilidades. Eso es ya en civilización, en civilizaciones, en lugares ya civilizados. En el siglo actual que vivimos, la gente, ese es el pensamiento. Bueno, pórtate bien y moralmente, moralmente sé correcto y entrégate al placer. Entonces, así vive mucha gente, ¿no? De que incluso estudia para que puedas tener un buen trabajo y dedicarte a tu placer. Trabaja para que puedas tener dinero y atender tu placer. Es lo que mucha gente de esa manera vive. Entonces, con todo esto, Salomón está diciendo, en primer lugar, me entregué al placer, que solamente te autodestruye y que realmente no te va a dejar nada. Se entregó al placer que solamente te autodestruye. Después él dice, bueno, voy a vivir la vida de una manera moral, de una manera correcta, y al mismo tiempo respetando el placer. Y él dice, volví yo para mirar la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque miró las obras de sus manos y todo era vanidad y aflicción. Entonces él dice que estas dos cosas, la primera, haberse entregado al placer, solamente le iba a autodestruir. Haber querido ser una persona moral y al mismo tiempo haber querido disfrutar el placer, lo que la mayoría de los seres humanos piensa, no le iba a dejar nada, solamente aflicción y espíritu. ¿Por qué? Porque poner tus ojos en este mundo que perece es lo más espantoso, es el infierno. Entonces uno tiene que poner los ojos en aquello que no perece, en Dios. Pero poner tus ojos en este mundo solamente te va a terminar autodestruyendo. Entonces Salomón estos dos caminos los probó y se da cuenta que solamente es su propio mal. Vivir para el placer
es su propia autodestrucción. Vivir para el placer y al mismo tiempo ser una persona moral no tiene ningún sentido. Sea como sea, las dos cosas no tienen ningún sentido. Y añádele que van a estar mal, que el único que vas a terminar mal vas a ser tú, porque aparte de que no tiene ningún sentido esto que hagas, también el único lugar que te está esperando es el infierno, porque al hacer todas estas cosas solamente estás diciéndole a Dios, no te necesito. Y entonces, por lo tanto, terminarás en el infierno. Porque si en un lado dices, es que yo quiero vivir para el placer, y el placer solamente va a terminar autodestruyendo y lo peor que continúa es que aparte de todo vas a terminar en el infierno porque le estás diciendo a Dios, sí, no me importa que tú hayas puesto reglas, yo voy a seguir haciendo lo que quiera. Y si tú dices voy a vivir para el placer y al mismo tiempo voy a vivir para lo moral, también le estás diciendo a Dios, aparte de que no tiene ningún sentido, también le estás diciendo a Dios que tú no lo necesitas para tu vida. Tú puedes hacer lo que quieras. Basta con que te portes bien, no te necesito, basta con que me porte bien. O sea, ¿cómo se le estás diciendo a Dios que no lo necesitas? Entonces, esas son las dos grandes razones por las que no tiene ningún sentido. La primera, lógicamente, no tiene ningún sentido. La segunda razón es porque le estás diciendo a Dios no te necesito. Por eso es que el vivir para el placer moral y para la moralidad no tiene ningún sentido por esas dos grandes razones. Por la primera, que le estás diciendo a Dios no te necesito, y la segunda porque no tiene ningún sentido y el único que va a acabar mal eres tú. Esas son las necesidades, esas son las necesidades que el ser humano quiere hacer. Pero después él continúa, miré yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, hasta este momento hemos visto que el ser humano quiere esas grandes necesidades, el vivir para el placer o el vivir para el placer moral. Pero aquí está una de las más grandes, a donde continúa Salomón, que es el querer ser recordado o el querer dejar algo. Si tú le dejas una herencia, bueno, vamos por la primera parte, que es el querer dejar un nombre. Bueno, antiguamente Aquiles, Menelao, Agamenón, en la Ilíada de Homero, Odiseo, Ulises, ellos dicen que van a Troya, van a pelear, aunque probablemente mueran, pero no les interesa. Y ni siquiera les interesa si hay algún oro, algún no. Van a Troya porque quieren ser recordados. Entonces, el anhelo de ellos es ser recordado. Pero uno de los grandes héroes de la Ilíada, Héctor, domador de caballos, les dice, ¿y de qué va a servir si no lo vamos a disfrutar? Entonces, esta frase volteó a los estoicos y a los filósofos. Porque esa era la lógica de claro que tienes que hacer las cosas para ser recordado, claro que tienes que pensar las cosas para ser recordado, claro que tienes que analizar las cosas porque lo único que importa en esta vida es ser recordado. Pero entonces chocan todos los grandes héroes de la Ilíada con Héctor, domador de caballos, cuando les dice, ¿y de qué va a servir si no lo vas a poder disfrutar? No tiene ningún sentido que el ser humano quiera dejar un nombre, que quiera dejar algo, y que no tiene ningún sentido que esa sea tu meta de vida, porque no lo vas a disfrutar. Ahora, el día de hoy, esa manera de pensar sigue vigente. Mira, la vida no se trata de dejar a personas, de dejar hijos, de dejar esposas, de amar. La vida se trata de que seamos un recuerdo. Así decía uno de los, así decía el abuelo de uno de nuestros pastores, Alejandro Pelufo, así decía. Mira, hijo, nosotros nada más venimos a hacer un recuerdo. Él pensaba eso, era un ateo, es un ateo y es un marxista de primera línea. Y él decía eso, que la vida se trataba de dejar un recuerdo. De que solamente tenemos que dejar un legado. Ahora, si esa es tu manera de vida, perfecto. Esa es tu meta de vida, perfecto. Y como diría Héctor, domador de caballos, ¿de qué te va a servir si no lo vas a poder disfrutar?
Y el día de hoy esto sigue vigente. No, deja un nombre, deja un nombre, deja una personalidad, deja un buen nombre. Ahora, yo no estoy diciendo que el dejar un buen nombre no sea bueno. Es correcto, está bien dejar un buen nombre, es algo bueno. Si se puede, adelante. Pero la vida no se trata de... o sea, dejar un buen nombre no es malo. Pero querer hacer mi meta de vida, eso sí es completamente absurdo. Querer dejar un buen nombre no es malo. Querer hacer de mi meta de vida dejar un buen nombre, eso sí es completamente malo y absurdo. Lo vuelvo a repetir. Querer dejar un buen nombre no es malo. Pero querer hacer de mi meta de vida dejar un buen nombre, eso sí es completamente absurdo y ridículo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Luego la segunda cosa que Salomón nos menciona en el verso 11, perdón, en el pasaje, perdón, nos menciona en el pasaje, es que él dice, bueno, ok, el placer, perfecto, ok, perdón, ya dijo que lo que él había mostrado, de que no tiene ningún sentido dejarlo, no, es absurdo. Después está el de dejar una herencia. Al mismo tiempo que dejar un nombre está una herencia. Mira, si tú, aquellos a los que les vas a dejar una herencia, no saben trabajar, probablemente existe el grave riesgo de que echen a perder tu herencia. Yo no voy a decir que esto pasa en todos los que se les deja una herencia, porque hay gente que se les ha dejado herencia y de verdad que la triplicaron, la multiplicaron o la han sabido cuidar. No pasa en todos lados, pero es muy probable que alguien a quien se le deje una herencia sin que sepa trabajar, puede que eche a perder todo lo que tú le dejaste. Salomón les dejó a sus hijos Jeroboam y Roboam un reino perfecto, sin deudas, sin peleas con los demás reinos, y lo echaron a perder. Roma era una ciudad preciosa, perfecta, grande, y por el placer la echaron a perder. Así que, si tú le dejas, así que de veras, esto es un peligro muy importante. Si tú le dejas una herencia a alguien que no sabe trabajar, existe el grave riesgo de que lo eche a perder. Decía Lutero en un comentario hablando acerca del esfuerzo y del trabajo del cristiano, la mayor herencia que yo le puedo decir a un padre que le puede dejar a un hijo es el trabajo, que aprenda a trabajar. Eso es muy importante. Pero regresando a nuestro punto, para no irnos por las ramas de lo que Salomón de lo que el texto nos quiere exhortar, es de que de la misma manera, si tú eliges dejar una herencia, si tú eliges dejar un nombre, esas cosas que las hagas tu meta de vida no tienen ningún sentido, porque no las vas a poder disfrutar. Ahora, hay gente que dice, bueno, yo le quiero dejar una herencia a alguien, yo quiero dejar un buen nombre. Estás en todo tu derecho, es perfecto que puedas hacer eso. Pero si esa es tu meta de vida, no tiene ningún sentido. Ya hemos visto que incluso el querer dejarle algo a alguien que no sabe trabajar es un riesgo latente de que lo eche a perder. Pero aún así dices, yo le quiero dejar una herencia, perfecto. Ya hemos visto que el dejar un nombre no tiene ningún sentido, perfecto. Hazlo, pero yo lo quiero hacer, yo quiero dejar un nombre, perfecto, hazlo. Pero si tú es tu meta de vida, no tiene ningún sentido, es completamente absurdo. Así que por eso él dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del reinado? Sino lo que ya ha sido hecho. Como él lo dice, nada va a cambiar. Porque a veces pensamos, es que tal vez si dejo un nombre, de eso se trata la vida. Tal vez si dejo una herencia, de eso se trata la vida. Tal vez si me entrego al placer, de eso se trata la vida. Tal vez si me entrego al placer y al mismo tiempo a la moralidad, de eso se trata la vida. No, porque nada hay sino lo que ya ha sido hecho. O sea, nada va a cambiar, todo sigue igual. Entonces, no tiene absolutamente ningún sentido que hagamos esto para nuestras vidas.
No tiene esto ningún sentido. Porque nosotros no debemos de poner nuestros ojos en aquello que perece. Tenemos que poner nuestros ojos en lo eterno. Entonces tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo. A manera de conclusión, todas tus metas, todas tus necesidades de vida, si esas son tus metas, no van a tener ningún sentido. Todo lo que tú hagas en tu vida tiene que ir apuntando completamente a Jesucristo. Ya que si no apunta a Jesucristo, el único que va a sufrir y va a terminar en el infierno eres tú. La realidad es esta, que todos los seres humanos merecemos ir al infierno, merecemos ir al juicio por todo lo que hemos hecho, por todos nuestros pecados, y todos lo merecemos. Todos merecemos ir al infierno, todos merecemos ir al juicio por todo, por lo que hemos hecho. Todos merecemos eso, todos los merecemos. Pero Dios en su gran amor le da la salvación a todos aquellos que crean que Jesucristo es su único y verdadero Salvador. Si tú el día de hoy estás sin Cristo, es el momento de que vengas a Jesucristo. Porque todos merecemos el infierno, todos merecemos el juicio de Dios, todos merecemos la ira de Dios, pero Dios en su gran amor mandó a su Hijo a morir por todos aquellos que crean que Él es el único y verdadero Salvador. Aquellos que lo rechazan no son salvos, sino que terminan en el infierno. No pongas tus ojos en este mundo que perece. No pongas tu mirada en este mundo que perece. No pongas tus ojos en este mundo que perece. No pongas tu mirada aquí. Y pon la mirada en lo eterno. No en este mundo que se desvanece. No este universo que va a terminar exterminado. No en este mundo que va a terminar destruido. Pon tu mirada en lo eterno. Pon tu mirada en Jesucristo. Ven a Jesucristo. Que Dios te bendiga.